Ok, son las 2:01 ya. ¿Cómo está el audio? ¿Cómo está la imagen? Se escucha bien, doctor, y se ve bien. Ok, gracias, Luis. Estoy buscando las presentaciones. Primero esta. Ya está preparada la primera clase. Estamos 34. Vamos a dar un poquito más y se reúnen un poco más para comenzar la clase. Va a comenzar con anemia hemolítica. Voy a intentar dar las dos clases, anemia hemolítica y inmunohematología. Inmunohematología es relativamente corta, vamos a intentar dar las dos. Y después damos a la actividad práctica del grupo del viernes para intentar avanzar un poco más. Doctor, Si disculpe, hacemos ¿me eso, escucha? quedaría solamente hemostasis para la próxima semana. Doctor, disculpe, ¿me escucha? Dime, Stephanie, se escucha muy bajito y me da el volumen. Ajá, Eso dime, mismo le Stephanie. iba a decir, se escucha bajito. No sé si seré yo o alguno de mis otros compañeros escucha bajo el sonido. Ah, ok, bien, acércame más el micrófono Sí, se escucha para bajo. ver qué tal. ¿Mejoró? Sí, doctor, gracias. Ok, te bajas el volumen de este lado o ponerme el audífono lo más cercano. Treinta y cinco. Que ya no se está moviendo esto, creo que ya no van a llegar más. Solo 37 estudiantes, conmigo 38 en conexión. Menos que otros días, bastante menos. Normalmente pasaban de 50. Ok, igual, comenzamos. Sí, vamos a comenzar. Vamos a primero comenzar la presentación. Ahora,
Ok, vamos a hablar de anemias hemolíticas. Ya empezamos a ver la anemia, el número de eritrocitos circulantes disminuido. Vimos algunas de las causas, las dos más frecuentes, la ferropénica y las megaloblásticas. Vamos a hablar ahora de un grupo menos frecuente. Recuerda que menos del 10% son las anemias hemolíticas. Vamos a definir lo que es hemólisis. Vamos a clasificar la anemia hemolítica desde el punto de vista etiopatogénico, o sea, grupos de causas, los mecanismos fisiopatológicos que producen estos distintos tipos de hemólisis, porque se producen, y las manifestaciones clínicas y laboratorios de algunas de las principales anemias hemolíticas. ¿Qué es hemólisis o anemia hemolítica? Es la disminución del número de eritrocitos circulantes, eso es anemia, debido a un acortamiento de su vida media. Recuerden que la vida media normal de un eritrocito son 120 días. Aquí juega el concepto de reserva medular. Si la vida media de estos eritrocitos disminuye un poco, solamente un poco, digamos que baje a 80 días cada eritrocito, la médula simplemente aumenta su producción y el paciente no expresa anemia, porque hay una capacidad de reserva medular. Más eritropoyetina, más proliferación medular, corrige o compensa esa pequeña disminución de la vida media. La vida media tiene que estar muy disminuida, hasta la sexta parte de su valor real. Estamos hablando de poco más de 20 días, para que pueda expresarse clínicamente, claramente, que el paciente represente anemia. Cualquier otro valor mayor a esos 25, 20, 25, 30 días, el ser humano tiene la capacidad de compensar con su reserva medular. Entonces, disminución del número de eritrocitos circulantes debido al acortamiento de su vida media. La vida media normal son 120 días. Las manifestaciones clínicas que se presentan cuando el acortamiento representa entre la quinta y sexta parte de lo normal, entre 20 y 25 días, es que se expresa clínicamente el paciente con anemia. Aquí vamos a recordar algo del ciclo de vida del eritrocito, que ya lo mencionamos cuando hablamos de la bilirrubina, lo mencionamos también cuando hablamos de anemia. Recuerda que los eritrocitos se producen en la médula ósea por acción de la eritropoiesis. El eritrocito maduro, normal, fisiológicamente, circula alrededor de 120 días. Una vez que llegan al final de su vida, 120 días, ya senescentes, son atrapados por el sistema reticuloendotelial, fundamentalmente vaso, hígado, pero también algo en médula y en muchos órganos donde el sistema reticuloendotelial es importante. Esos macrófagos atrapan los eritrocitos y los destruyen, separando sus componentes. Como es hemoglobina, la globina es una proteína, la descomponen en aminoácidos, los aminoácidos son reutilizados para nueva síntesis de proteínas. El grupo hemo, el hierro es liberado, se une a la transferrina y es utilizado bien sea para ir al almacén o para ir a médula ósea para nueva síntesis de eritrocitos. Recuerda que el hierro es reutilizado también. Y el grupo pirrólico es el que es transformado primero en biliverdina y después en bilirrubina. Y como bilirrubina es secretada como por sales biliares al intestino. Hay una parte es reabsorbida, la otra parte se elimina en la S, la parte que es reabsorbida, una parte se reutiliza y otra parte se elimina por los riñones, como urobilina. Aquí vemos todo el ciclo de vida del eritrocito. Cuando hablamos de anemia hemolítica, cuando este ciclo de vida está muy corto y a pesar de que la médula aumente su producción, no logra compensar una masa roja circulante suficiente para mantener al paciente libre de la clínica de anemia. Estamos hablando de glóbulos rojos que se destruyen prematuramente con todos estos agravantes, con todos estos componentes. Por ejemplo, si hay más glóbulos rojos destruyéndose, ya sacan por cuenta que va a haber más bilirrubina. Entonces, ¿cómo se clasifica la anemia hemolítica? Dependiendo la causa de la anemia hemolítica. Hay muchas causas, muchas formas de clasificar. Esta clasificación es la que vamos a utilizar en clase, pero hay varias. ¿Okay? Aquí clasificamos según cetopagenia en hereditarias, adquiridas, causas primarias, causas secundarias. En estas formas hereditarias o primarias, el paciente nace, el eritrocito nace con el defecto y ese defecto es el que hace que el eritrocito muera tempranamente, ocurre la hemólisis. Las causas adquiridas, los eritrocitos también están sanos, pero hay patologías, enfermedades que atacan al eritrocito y lo destruyen. Esas son las causas adquiridas. Van a encontrar el libro de texto que lo clasifican en causas intrínsecas del eritrocitos anormales, o causas extrínsecas al eritrocito. Eritrocitos que son sanos, pero que son agredidos. Es otra forma de clasificarlo
y básicamente es lo mismo entre hereditarias y adquiridas. También se puede clasificar de acuerdo al sitio donde ocurre la hemólisis. Como vimos, la hemólisis fisiológica ocurre en el espacio del sistema retículo endotelial, es decir, es extravascular. Pero puede haber patologías donde la hemólisis ocurre intravascular, circulando, se destruye dentro de la circulación, no tiene que llegar al hígado, no tiene que llegar al vaso, a la médula, para que ocurra la hemólisis. Entonces se puede clasificar también el intravascular o extravascular. Al final vamos a ver la diferencia entre uno y otro, y sobre todo la parte del laboratorio, que hay diferencias entre uno y otro, con sus distintas etiologías. Vamos a comenzar con la anemia hemolítica, con la primera clasificación etiopatogénica o etiológica. Vamos a clasificar primero las anemias hemolíticas de tipo hereditarias o primarias. Recuerden que el glóbulo rojo básicamente es una doble capa lipídica, una membrana, con un interior muy repleto de proteínas y un aparato enzimático. Entonces, no tienen núcleo. Por lo tanto, ¿qué causa de anemia hemolítica hereditaria? Puede ser por defecto de la membrana, defecto enzimático o hemoglobinopatía. Así de sencillo. Descompone lo que es un eritrocito y ahí tienen las causas probables. Anemia hemolítica por defecto de la membrana eritrocito, la conocemos. Eferocitosis y eritrocitosis son las dos más frecuentes. Puede haber otras menos frecuentes, como la estomatocitosis. Estas son alteraciones de las proteínas de membrana. Por ejemplo, una doble capa lipídica con algunas glucoproteínas. Por ejemplo, la espectrina, que es una de las que produce la deficiencia de espectrina o la mutación de espectrina, produce eferocitosis y electrocitosis respectivamente. Ahorita vamos a ver una transparencia con ella. Por ejemplo, una deficiencia del sistema enzimático de las dos vías, de las vías glicolíticas, de la pentosa fosfato, que es el enzimato de la glutatión, o de la enzima glicolítica de la piruvato lactato, por cualquiera de las vías, que es la Embden-Meyer. Por cualquiera de las dos vías, puede producirse un cuadro de anemia hemolítica hereditaria. Las dos más frecuentes de la vía de la pentosa fosfato, o sea, el enzimato de la glutatión, es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrolasa. Este es el déficit enzimático más frecuente que produce anemia hemolítica. Es de tipo primaria, hereditaria. Estos pacientes, después vamos a hablar de ellas, las manifestaciones clínicas son muy leves, excepto pequeñas crisis que pueden ocurrir por algunos elementos. La segunda frecuencia es de la otra vía, de la vía del piruvato lactato, y es el déficit de la piruvato quinasa, básicamente por déficit de producción de energía y los trastornos hormonales que se generan en el linfocito. Es temático. Mientras, por último, vamos a hablar de la anemia hemolítica hereditaria, donde lo que está alterado son las globinas, las hemoglobinopatías. Y las dos más frecuentes, las dos patologías más frecuentes, tenemos la drepanocitosis, la vamos a explicar ahorita con detalle, y la talasemias. En la drepanocitosis es una alteración de la estructura primaria de la proteína, de la globina, de la cadena beta, donde en la posición 6 hay una sustitución del ácido glutámico por valina. Mientras que en la talasemia, esos dos pares de globina, recuerda que la hemoglobina del adulto tiene dos pares alfa y dos pares beta, alguno de esos dos pares no se sintetiza, bien sea por un defecto en el cromosoma 11 o en el cromosoma 16, que son los responsables del alfa y la beta. Si no se sintetiza ese par, puedes tener una alfa talasemia o una beta talasemia. Esos dos pares condicionan unos eritrocitos anormales al efecto talasémico que tienen una vida corta y producen anemia hemolítica. Estas también son bastante frecuentes, no tanto como la drepanocitosis, pero en ambas son bastante más frecuentes que los otros ejemplos que tenemos antes. Vamos a ver primero la eferocitosis. Es una enfermedad autosómica dominante, como vemos el componente hereditario es lo dominante. 1 de cada 10.000 nacidos vivos. ¿Ok? Relativamente, a menos que usted haga hematología, probablemente no las vea. Déficit parcial de la espectrina anquirina. Entonces, esto altera la membrana. Aquí está la anquirina y aquí está la espectrina. Ella tiene interacción eléctrica. Cuando tiene una alteración estructural de esta proteína, la parte estructural de ella también se modifica. Entonces, la interacción eléctrica de la doble capa lipídica se modifica y se modifica la forma del eritrocito. Ese eritrocito con la doble capa bicóncava, que tiene típico un eritrocito, aquí se pierde y se vuelve una pelotita, un esferocito. ¿Ok? Se altera la membrana del eritrocito, se crean los microesferocitos, como lo ven acá. Aquí se ve un esferocito, todos son más o menos esferocitos. Aquí no se ve un eritrocito normal. Todos son esferocitos. ¿Ok? Estos eritrocitos tienen mayor rigidez y tienen también un trastorno de permeabilidad al sodio, aumenta la permeabilidad al sodio, por lo que producen daño osmótico y mecánico. El mecánico porque
al atraparse la microcirculación por la mayor rigidez, ahí son destruidos, se atrapan en la microcirculación por esos fenómenos oclusivos. También puede ocurrir ese fenómeno de la microcirculación en el vaso, y estos pacientes generalmente gustan con hiperesplinismo, tienen una esplenomegalia gigantesca, le llega casi hasta el apéndice, en la otra fosa ilíaca. Y el daño, ese es el daño por el atrapamiento, y el daño osmótico, porque literalmente revientan de tanta carga de sodio intracelular, detrás del sodio va al agua y el eritrocito se carga demasiado de líquido y explota. ¿Ok? El daño del eritrocito, vean cómo el eritrocito es chiquito comparado con esta célula blanca. Esto es microcítico, pero completamente redondeado. El paciente, como las manifestaciones clínicas, por supuesto, la de anemia, ictericia y esplenomegalia, que es lo más cardinal, lo que más llamativo en estos pacientes, y ocurre en la infancia. Dependiendo la severidad de la deficiencia parcial de esta proteína, la clínica también puede ser variable. Algunos son más sintomáticos, otros son menos sintomáticos, dependiendo qué tan fuerte sea la deficiencia de la proteína. Ellos hacen crisis hemolítica, puede haber una crisis hemolítica donde el paciente se anemiza rápidamente y se complica rápidamente por medio de esta crisis, y al haber hemólisis con mucha producción de bilirrubina, en este caso la bilirrubina indirecta, por ser hemolítica, esta bilirrubina precipita dentro de las vías biliares y produce cálculos biliares. Es una complicación muy frecuente de todos los pacientes con anemia hemolítica. Cálculos biliares, cálculos de bilirrubina. Pueden producir entonces un componente obstructivo o una colecistitis inflamatoria. Todo ese daño, consecuencia o complicación, aumento de la producción de bilirrubina. Las anemias por deficiencia enzimáticos, estas las vimos ya en la clase cuando hablamos de los eritrón, cuando vimos cómo eran su mecanismo. Aquí tenemos las dos vías, la vía de la pentosa fosfato, ¿ok? Y la vía del piruvato lactato. La vía anaeróbica, con poca producción de energía, menor, pero producción de energía también, y a la vía más eficiente de producción de energía, que es la vía de la pentosa, básicamente oxidativa, necesita mucho oxígeno. La deficiencia más frecuente es esta, la glucofosfato. Ella es la que permite transformar la glucosa 6-fosfato, la deshidrogenasa en 6-fosfolgluconato. El principio acá no solamente es que interrumpe la cadena energética que se va a generar en este paciente, sino que por la inactividad de la glucosa 6-fosfatogenasa también se va a inactivar la reductasa, por lo tanto se acumula el glutatión reducido y también se ocurre la glutatión peroxidasa, también queda inhibida. Estas dos enzimas laterales de esta cadena quedan inhibidas. Estos pacientes tienen un estado de oxidorreducción alterado, con un aumento de la presencia de radicales libres de oxígeno que producen daño mecánico sobre la membrana del eritrocito y producen lisis del eritrocito, porque no barren los radicales libres de oxígeno, porque no son capaces de descomponer el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, y entonces produce este daño. Aparte de la vía energética que está afectada, se afecta todo este componente de la glutatión reductasa. Esas son las consecuencias de la deficiencia de la glucosa 6-fosfatogenasa, que es la más frecuente. Es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X. ¿Ok? O enfermedad que se liga al cromosoma X es más frecuentemente padecido por los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una sola X. La XY. Si tiene la X hecha a perder, la Y no va a hacer el trabajo. En cambio, la mujer, como tiene dos X, si hay una X hecha a perder, la otra funciona y compensa entonces la deficiencia. Lo vamos también cuando vemos de hemofilia. Deficiente producción de glutatión reductasa, glutatión peroxidasa, las dos que le vimos. Por tanto, se acumulan los radicales librosinos que desactualizan la membrana eritrocitaria. Esto es más o menos los comentarios que les he hecho. Se inician en el recién nacido. Puede haber crisis posteriores en edades posteriores presentadas por fármacos o por estrés infeccioso. Él puede estar con 10 de hemoglobina por ahí en la vida como si nada, le da gripe y la hemoglobina le baja a 8, así. Y da las manifestaciones porque le dio gripe. O porque tomó un medicamento, dilantin, un medicamento que espera para otra cosa, y él como que termina de descompensar la actividad de la glucosa 6-fosfato, que ya está deficiente, ese fármaco, y entonces hace las manifestaciones clínicas. Pacientes que ellos no habían tenido síntomas nunca, no sabían que tenían una anemia hemolítica, pero dio una gripe o tomaron el fármaco y apareció, brincó la liebre. La otra más frecuente es esta que está acá, la de la piruvato quinasa. Las talasemias.
Como le dije, la talasemia es una deficiencia o una no síntesis de una de las dos cadenas de la hemoglobina, 2 alfa y 2 beta. Si no se sintetiza la A, el paciente tiene una alfa talasemia. Si no se sintetiza la B, el paciente tiene una beta talasemia. Autosómica dominante, los cromosomas que están afectados son el 11 y el 16, dependiendo si es alfa o beta talasemia. Estamos hablando de 4 por cada 10.000 nacidos vivos. La frecuencia que también no es tan baja, se pueden ver en la vida unos cuantos pacientes de esto. Hay un defecto en el ARN mensajero de la síntesis de las cadenas que puede ser alfa o beta. Los eritrocitos son pequeños, poco deformables, muy rígidos, que son atrapados por el sistema reticuloendotelial, sobre todo en el vaso, y hay una eritropoyesis significativa. Vean el vaso de este muchacho que está en esta gráfica. Hay una esplenomegalia gigantesca, el vaso le crece tanto que está en la fosa, está en el flanco izquierdo y llega hasta la fosa y llega hasta la derecha. Atraviesa todo por encima del ombligo, por detrás del ombligo, llegando hasta el otro lado. Es un vaso grado 4 clínicamente. Eso lo vamos a ver en los pacientes con talasemia y también lo vemos con esferocitosis. La clínica depende del genotipo del paciente. Los genotipos homocigotos, porque esos cromosomas que yo les dije tienen varios pares de genes. Mientras más pares de genes estén afectados, más severo es la clínica. Por ejemplo, un paciente homocigoto que tiene 4 pares de genes afectados, la enfermedad es muy, muy severa. A veces no nacen, mueren durante el mismo embarazo, y si nacen, hacen hidrosis fetal y mueren muy tempranamente. Los homocigotos, afortunadamente, es poco frecuente. Mientras que los heterocigotos, estamos hablando de 2 pares, 3 pares de genes, la clínica es mucho más leve, a veces de las clínicas hemolíticas, a veces pasa inadvertido hasta cierta edad, y la manifestación es menos severa y menos intensa, menos frecuente. Cuando el paciente tiene una beta talasemia o una alfa talasemia, tiene una anemia hemolítica. ¿Qué pasa con la anemia hemolítica? ¿Cómo nosotros vamos a ver a este paciente? Recuerden que con la anemia hemolítica aumenta los niveles de bilirrubina, aumenta los niveles de globina, de hierro, todo eso es que se va liberando. Pero esa compensación que hace el paciente, que aumenta la porción de eritropoyetina y expande la médula. Pero al expandir la médula, se expanden los huesos, y usted lo puede ver en este paciente. Lo que dicen acá, hueso, la médula ósea del hueso de expansión. Cuando usted hace una rayos X del cráneo, va a ver como un cráneo peludo, así se llama, cráneo peludo. Y es la trabécula de la médula, del hueso, por un hueso plano, es muy ancha y muy trabeculada, entonces se ve como un hueso, como un cráneo peludo. La acumulación de hierro, porque está así constantemente rompiendo eritrocitos y liberando hierro. Tiene anemia, algún médico le mandó hierro. Tiene anemia, algún médico lo transfundió. Eso produce más sobrecarga de hierro. Entonces la sobrecarga de hierro que hacen estos pacientes termina produciendo lesiones por sobrecarga de hierro. Produce insuficiencia de la hipófisis, hipopituitarismo. En la piel hay exceso de pigmentación, la piel bronceada, eso es por aumento de la MSH. También hay hipotiroidismo, el hipoparatiroidismo, también por la acumulación del hierro, que es una de las complicaciones más frecuentes. Por lo tanto, el paciente tiene trastorno del calcio y trastorno hipotiroideo. Si es un niño, trastornos mentales, cognitivos, que dan retardo mental. Es muy severo porque es una enfermedad hereditaria, pero parece niño. ¿Ok? Cruza con hipertensión pulmonar y embolismo pulmonar frecuente. El hierro también infiltra el corazón y produce cardiomiopatías, infiltrativas por hierro, por sobrecarga, por hemosiderosis, trombosis venosa, cirrosis hepática, insuficiencia pancreática, por lo tanto puede producir diabetes insulinopénica con la hemosiderosis. ¿Okay? También hay esplenomegalia, puede complicarse el vaso con un infarto, una ruptura esplénica, que son terribles, son mortales, tienen que ir a quirófano de inmediato. La expansión de la médula ósea, la hipocalcemia, el trastorno de la tiroides, producen artropatía degenerativa. El paciente termina perdiendo la capacidad motora y los huesos, como están muy expandidos en la médula, son muy frágiles, se parten con facilidad, tienen fracturas patológicas. Sufren de osteoporosis por la hipocalcemia. ¿Okay? También afectan la parte no solamente de hipófisis y tiroides y páncreas, también las gónadas sufren por esa misma hemosiderosis. Entonces tienen pubertad retardada por hipogonadismo secundario a la hemosiderosis. Hay atrofia testicular, ovárica, falla, están presentes los glandulos, pero se fallan por la hemosiderosis. Son chiquitos, no hay hormona de crecimiento, no hay gónada, el hígado está dañado,
que es la línea de crecimiento completo de la hormona de crecimiento, y entonces tratamos de tratarlo. Le ponemos hierro, transfusiones. Si le ponemos transfusiones, vamos a poner más sobrecarga de hierro. Si le damos para tomar hierro, lo envenenamos con hierro. Si lo transfundimos, le podemos transmitir alguna enfermedad viral. Hay mayor paciente por ahí con HIV o con hepatitis B o hepatitis C por transfusión. Las pruebas que se hacen en el laboratorio descartan una de cada 10.000 transfusiones, pero no todas. Entonces hay que evitar las transfusiones hasta donde sea posible. La mejor transfusión es la que se evita. El envenenamiento con hierro y la sobrecarga de hierro, entonces hay tratamiento para la sobrecarga de hierro. Pero estos tratamientos también es muy, muy tóxico. Yo tengo experiencia con la esteroxamina y es muy tóxica. Las otras no las he utilizado. Mejor es evitar la sobrecarga de hierro. Las endocrinopatías, todas las que mencionamos, hipófisis, tiroides, hígado, páncreas, testículos, todos esos componentes de neuropatía por el exceso. La osteoporosis por el hipoparatiroidismo, la actividad osteoclástica alterada, la capacidad de la absorción y la activación de la vitamina D. También hay terapias curativas. Esta es la que debería aplicarse a estos pacientes, no siempre está disponible. Estamos hablando de trasplante de médula ósea. Borrarle esa médula ósea que produce células talassémicas para darle una médula que produzca células rojas normales. No es fácil, no es sencillo. En Venezuela tenemos varios años que no trasplantamos ni una córnea, no trasplantamos ni un riñón, no trasplantamos nada. ¿Ok? Política del Estado. Y bueno, ya eso es otro cuento. Y por eso tiene estos problemas. Pero en caso que pudiera existir la posibilidad de un trasplante medular, de médula ósea, de sangre del cordón, de un donante relativo, que puede ser un hermano, padre, madre, existe la posibilidad de curación de la enfermedad. Hay otras terapias experimentales. Si usted pone eritropoyetina, aumenta la producción de glóbulos rojos, pero también aumenta la producción de células talasémicas. Así que no es precisamente, es una terapia paliativa de la anemia, pero no corrige la enfermedad de base. ¿Ok? Que puede poner medicamentos que modifiquen la hemoglobina fetal, como la hidroxiurea. La hidroxiurea aumenta los niveles de hemoglobina fetal. Sí, eso mejora un poco, me va a haber menos células talasémicas, porque hay células que tienen hemoglobina fetal, pero la hemoglobina fetal no es precisamente la hemoglobina del adulto. Por lo tanto, tiene muy alta afinidad de hemoglobina por oxígeno y también produce anemia hemolítica también. Eso no es una solución, es un paliativo. La terapia en el futuro es la geneterapia. ¿Qué es la terapia génica? Usted puede, antes del nacimiento de un niño, modificar los genes de ese niño para que cuando nazca tenga una médula ósea funcional libre de la enfermedad. Y hay trabajos experimentales donde en la fase de mórula se toman células, se examinan varias mórulas, se ve cuál es la mórula libre de la enfermedad y esa es la que se implanta en la madre. Como ven, una manipulación genética con todos los riesgos que significa la manipulación genética en el futuro. Ya venceremos esos problemas técnicos, morales, religiosos, para llegar a este nivel de curar las enfermedades transmisibles por herencia. La drepanocitosis o la anemia celular falciforme. Esta es la segunda epidemia o la más importante históricamente epidemia en Venezuela. La drepanocitosis o la enfermedad celular falciforme es muy, muy amplia en Venezuela. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una alta migración negra de la África meridional, la zona de África que está cerca del meridiano, o sea, cerca del Ecuador, y esa zona de África, de ahí donde procedían los principales grupos de esclavos, el tráfico de esclavos, y penetraron en el Caribe, Venezuela no se escapó, la parte sur de los Estados Unidos, como mano de obra y venta de esclavos. Entonces, en esta zona del meridiano, esta población tenía alta incidencia de anemia falciforme. ¿Por qué? Porque es una forma de protección contra el paludismo. Los pacientes o las personas que tienen anemia falciforme, si les da paludismo, que sí les puede dar paludismo, los eritrocitos no viven lo suficiente para que se llegue completo el ciclo viral. Por lo tanto, el paludismo como que se cortara su evolución. Tiene anemia falciforme, pero no se va a morir. Bueno, esta población con esta carga genética fue implantada en América del Sur, el norte, de América del Sur, nosotros, Colombia, Guyana, el Caribe y el sur de los Estados Unidos. El punto es que con nosotros tenemos mucho más mestizaje que, por ejemplo, en los Estados Unidos el mestizaje es mucho menor.
Entonces nuestra población tiene una mayor incidencia. Hay más de un carterito por ahí con genes negros y tiene anemia de células falciformes. En Estados Unidos está muy delimitada a lo que ellos denominan afroamericanos. Los negritos son los que tienen drepanocitosis. Entonces, pueden ser las hemoglobinopatías más frecuentes hasta 10% de homocigotos en afroamericanos en Estados Unidos. En Venezuela puede llegar hasta el 2%, pero es que nosotros somos más mestizos. Mientras que en ellos, en los heterocigotos, es un porcentaje mucho menor. Hay menos mestizaje. La herencia es autosómica recesiva, transmisión mendeliana simple. Cada padre transmite un gen y si coinciden los dos genes, uno de la madre y otro del padre, el paciente es un homocigoto y por lo tanto expresa la enfermedad. Si un solo gen es transmitido de la madre o del padre, es un heterocigoto, solamente tiene el rasgo drepanocítico, no padece la enfermedad de forma severa, pero puede transmitirla a la herencia. Esa es la transmisión mendeliana simple. ¿En qué consiste? Cadena primaria de las proteínas, la estructura primaria, el ácido glutámico es sustituido por valina en la posición 6 de la cadena beta. Por lo tanto, se transforma una hemoglobina beta en una hemoglobina S. Esta hemoglobina S forma microtúbulos cuando la hemoglobina se desoxigena, cuando pasa por los tejidos, libera el oxígeno, ella se desoxigena. Y el eritrocito, que era una doble capa lipídica, se deforma, se vuelve esta bananita. El problema de estas bananitas es que tienen una carga eléctrica muy neutra, no negativa, como la mayoría de los eritrocitos. Como tienen carga negativa, los normales se repelen, no se unen entre sí, porque se repelen. Pero estos tienen una carga neutra y tienden a aglomerarse, se apelotonan y producen una oclusión, un infarto. La clínica de estos pacientes son infartos, fenómenos vasoclusivos. Este infarto puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. ¿Dónde ocurren con más frecuencia? En la zona donde ocurren más desoxigenación y más deformabilidad de los eritrocitos. En los riñones, en el vaso, en la médula ósea, en los músculos, pero puede ser un evento vascular oclusivo, sistema nervioso central, coronario, en cualquier parte. Pero los más frecuentes son esos órganos que les mencioné primero: vaso, hígado y médula. Ok, y riñón, por supuesto, la médula ósea renal. El eritrocito se deforma, es atrapado por la microcirculación, deformado también atrapado por el sistema reticular endotelial y es destruido. Una anemia hemolítica, una vida media muy corta, en menos de 20 días. La clínica, la ictericia con la anemia hemolítica, es crónica, lo tiene toda su vida, pero los fenómenos oclusivos son lo que ocurren. La frecuencia de estos fenómenos vasoclusivos va a depender de cuánta compensación tenga el paciente, de cuánta hemoglobina fetal haya producido, como mecanismo compensatorio. El secuestro esplénico se da en los primeros años, hace tanto secuestro esplénico y tantos infartos en el vaso, que estos niños, cuando llegan a los 4 o 5 años, el vaso ya no existe. Es una cicatriz, un tejido cicatrizal de tanto infarto, que eso se llama autoesplenectomía. Pierde el vaso tempranamente, pero de tanto infarto. A diferencia de las talasemias y la esclerocitosis, que el vaso siempre es muy grande, aquí ocurre el atrapamiento de células, pero también se infarta y termina fibrosando el vaso. Los pediatras dicen que el vaso no va a la escuela. Quiere decir que ya a los 5 años, ese niño ya no se le encuentra el vaso. No sale de la edad preescolar. También tiene procesos infecciosos frecuentes, los trastornos infecciosos en ellos, por el hiperesplenismo, que atrapa células blancas, y al proceso infeccioso. Tienen cierta predisposición a infecciones por encapsulado. Por ejemplo, el estreptococo los destruye a estos pacientes. Estos pacientes todos deberían estar vacunados contra el estreptococo. La neumonía y el meningitis, hay que vacunarlos para darle más sobrevida. Si le hacemos el diagnóstico con estas manifestaciones clínicas, los antecedentes familiares y una electroforesis de proteínas. Como vemos aquí, la electroforesis de proteínas, está la hemoglobina A, esta es la que debería ser dominante. Esto debería ser el 99%, 98% de la hemoglobina de un adulto. Ya tiene este paciente que solo tiene el 22%. La hemoglobina anómala, que es la hemoglobina S, que es la hemoglobina de un homocigoto, tiene más del 70%. La hemoglobina 2 es una alternativa, igual que la hemoglobina fetal, están aumentadas. Cuando baja la hemoglobina del adulto, las hemoglobinas alternativas, como la A2 y la hemoglobina fetal, aumentan discretamente. Esto tratan de compensar, pero esta es la dominante. Y esta es la que va a determinar la manifestación clínica del paciente. Esto es una electroforesis de proteínas. Es el método diagnóstico. De certeza. Anemia hemolítica adquirida.
Otras causas de anemia hemolítica adquirida. Vamos a ver, ya vimos las primarias, ahora vamos a ver las secundarias. El eritrocito está bien, él nace sin ningún problema, pero por alguna otra causa empieza a hacer una anemia hemolítica. Y ya la vamos a clasificar en mediadas por anticuerpos y no inmunológicas. La primera es la mediada por anticuerpos, todas estas son no inmunológicas. Las mediadas por anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos pueden existir? Isoanticuerpos, autoanticuerpos. En el caso de la isoanticuerpos, quiere decir que son anticuerpos propios de la misma especie. Esta es la que ocurre en transfusiones o en transmisión por transmisión vertical, madre-hijo, en la hemólisis por el embarazo. O sea, incompatibilidad de grupo o incompatibilidad de factor. La incompatibilidad de RH, una madre positiva, un producto negativo, en una mujer que ya tuvo un embarazo previo y está sensibilizada, produce un hidrofetal, muerte fetal por reacción antígeno-anticuerpo. Mata al bebé y también puede matar a la madre. También son isoinmunes cuando son incompatibilidad de grupo. A usted le da una anemia hemolítica si usted le pone sangre no compatible con su, esa la vamos a ver en la próxima clase, con su grupo sanguíneo. Si usted es A y le ponen sangre B, por ejemplo, va a haber una reacción antígeno-anticuerpo por grupo y usted hace una anemia hemolítica. Si usted es un RH negativo y le ponen una RH positiva, usted va a hacer una reacción hemolítica. Entonces, en esos casos, la clínica es isoinmune. También están las anemias hemolíticas mediadas por anticuerpos de tipo autoinmune. Aquí hay un grupo amplio de enfermedades. Aquí puede haber autoinmunidad mediada o desencadenada por fenómenos infecciosos. Epstein-Barr, citomegalovirus, pueden ser fenómenos infecciosos bacterianos, estreptococo, puede ser autoinmune desencadenada por fenómenos de malignidad, leucemia, linfoma o un cáncer incluso. También puede ser autoinmune desencadenada por enfermedades de tipo autoinmune, enfermedad del colágeno vascular, lupus, artritis reumatoide. Todas estas son manifestaciones de anemia hemolítica autoinmune. También puede ser anemia hemolítica autoinmune mediada por drogas. Hay fármacos que tienen esa capacidad, actúan como atenos o el daño directo sobre la droga, sobre el eritrocito y arrancan el fenómeno de autoinmunidad, produciendo la anemia hemolítica. Ahorita vamos a ver una lista de esas drogas. También puede ser por no inmunológicas, la hemólisis mecánica. Los eritrocitos están circulando y son agredidos en la circulación. En la microcirculación, una anemia hemolítica microangiopática, porque hay un fenómeno activo inflamatorio en la microcirculación, puede ser sepsis, puede ser una coagulación intravascular diseminada, la vamos a ver en la clase de hemostasis, y desencadena estos fenómenos de hemólisis mecánica. También hay hemólisis mecánica cuando la sangre circula extracorpóreamente por aparatos. La circulación extracorpórea, un aparato de diálisis, un pulmón artificial, un corazón artificial, que se utilizan en procesos quirúrgicos. Hay circulación extracorpórea, cada vez que la sangre pasa por su equipo, eso no son vías sanguíneas normales, no son órganos naturales, el eritrocito se traumatiza al pasar por su equipo y produce algún grado de hemólisis. Las prótesis ya implantadas dentro del cuerpo, una válvula prostética cardíaca, por ejemplo, una válvula mitral prostética, o una prótesis vascular, un trozo de arteria, en el caso que tenía una disección aórtica, le pusieron una prótesis aórtica. Todos esos componentes, cuando pasa la sangre por esos elementos no naturales, puede sufrir algún daño mecánico por el paso a través de esa estructura de los eritrocitos. Menos frecuente, ahorita las prótesis han mejorado mucho su calidad de materiales, pero algún grado produce. En el caso de la hemoglobinuria de la marcha, esto es un caso particular. Esto lo describieron sobre todo los médicos de Napoleón. Los ejércitos de Napoleón, cuando no existían grupos aerotransportados, no habían aviones ni barcos para la conquista de Rusia, que fallaron, por cierto. Marchaban 40, 50 kilómetros en un día con una mochila de más de 40 kilos de carga, de alimento y armas. Al final de la noche todos esos soldados estaban orinando sangre. Es el trauma que se genera por la actividad física sostenida, la radiomielisis, la hemoglobinuria, la deshidratación. Todo eso produce lisis de orina y produce la hemoglobinuria. Ustedes mismos hacen un ejercicio muy intenso y le hacen un examen de orina de la noche, después de todo ese día de alta actividad, van a encontrar que algo de proteinuria hay y algo de hemoglobinuria también van a presentar. ¿Okay? El ejercicio intenso produce hemoglobinuria. A veces mioglobina, no hemoglobina. Causas infecciosas que producen anemia hemolítica, la vimos ahorita.
no la hemos visto todavía, pero ya se la mencionamos, que es el paludismo. El paludismo es la enfermedad infecciosa no inmunológica, causa más frecuente anemia hemolítica en Venezuela. Hay controversia con las cifras. El ministerio acepta que hay como 200.000, 300.000 casos al año. 70% son en el estado Bolívar. Pero las cifras extraoficiales dicen que hay más de 1 millón de casos al año en Venezuela. Esto es una endemia, porque ya es endémico, generalizado y prolongado en el tiempo. Tenemos años con este problema de paludismo y es muy, muy, muy frecuente. Hay que pensar siempre en paludismo, ya no solamente en el estado Bolívar, en cualquier parte. Aquí en Anzoátegui hay casos autóctonos, tenemos casos de paludismo, hay que pensar en ello. Todo cuadro febril, histérico, hay que pensar en paludismo. Es casi generalizado. Agentes físicos y químicos que producen anemia hemolítica, intoxicación con plomo, arsénico, insecticidas, los insecticidas caseros producen aplasia medular o anemia hemolítica. Es frecuente, vaibonche, todo, Rayflash, cualquier cosa de esas, son piretoides en general, pueden hacer esa reacción. También puede ser el calor extremo, el golpe de calor, o exposición a radiaciones, bien sean médicas o mecánicas o terapéuticas. Esas radiaciones pueden producir algún grado de anemia hemolítica. Y el hiperesplenismo, las células sanas, incluso el eritrocito sano, si pasa por un vaso gigantesco con hiperfunción, va a atrapar células rojas y las va a hemolizar, junto con las plaquetas y las células blancas. Entonces, ¿por qué puede usted tener un vaso gigantesco sin tener una hemopatía que lo justifique? O sea, no es una esferocitosis, no es una elictocitosis, no es una talasemia, que justificaría un vaso gigantesco. Grande porque tiene cirrosis hepática, que tiene un vaso grande de forma primaria, porque tiene hipertensión portal por otra causa, cualquiera por insuficiencia cardíaca. Todos esos casos de hiperesplenismo, ellos van a producir algún grado de anemia hemolítica, porque está atrapando esa célula y la está destruyendo. También puede ser mediada por anticuerpos, otras que habíamos visto. El anticuerpo específicamente isoinmune y autoinmune. Las isoinmunes, las transfusionales, ya las mencionamos. Y la transplacentaria, que puede ser por factor, ya las mencionamos. En las autoinmunes también estamos hablando de la malignidad, cáncer, leucemia, linfoma, carcinomas también. Enfermedades cognitivas, estas son las dos más importantes que producen anemia hemolítica. El artritis reumatoide y el lupus eritematoso. Las infecciosas ya mencionamos algunos. Citomegalovírus, Epstein-Barr, la sífilis, no se las mencioné. Micoplasma, pueden, no siempre, pueden acompañarse de algún grado de anemia hemolítica de tipo autoinmune. Y muchas son idiopáticas, muchas veces no sabemos la causa de la anemia hemolítica autoinmune, pero existen. Los fármacos que producen anemia hemolítica, que funcionan como un apteno y funcionan como una anemia hemolítica de tipo inmunológica. Penicilina, cefalosporina, tetracyclina, por formación de complejos terciarios, la quinina, que se utiliza diclofenac, el diclofenac que no se utiliza, la rifampicina, todas las cefalosporinas, la amphotericina B como antimicótico, analgésico y anestésico y pental, formando autoanticuerpos, la cefalosporina, otra vez el diclofenac, la levodopa en el paciente con Parkinson, la alfa-metildopa en la eclampsia como antihipertensivo en el paciente con la mujer embarazada con hipertensión, asociación de proteínas inmunológicas como cefalosporina y cisplatina, un antineoplásico, y con algunos mecanismos desconocidos. Las produce, pero no sabemos cómo. Los insecticidas, los piretoides que mencionamos, vean el omeprazol, con qué facilidad la mandamos, e incluso la venden ya sin prescripción médica, aparecen hasta en las bodegas la venden. Y hay que tener cuidado con ello. Algún grado. Es muy raro que lo produzca, pero pueden hacerlo. Lo mismo con el ibuprofeno. El ibuprofeno lo estaban tomando como agua. Durante el COVID dijeron que curaba el COVID. Un antiinflamatorio más. La isoniazida, la terapia antituberculosa, la eritromicina, un antibiótico, los diuréticos tiacídicos, tan utilizados como combinación en la terapia antihipertensiva. Como ven, hay muchos médicos, muchos fármacos que potencialmente pueden hacer una anemia hemolítica. Hay que recordar estos medicamentos cuando tenemos al paciente que consulta por una anemia hemolítica y no sabemos cuál es la causa. Todos estos son sospechosos. Habría que comprobarlo. La microangiopática, la había mencionado también, hay fragmentación de los eritrocitos. Los eritrocitos pasan por ese endotelio inflamado donde se están formando haces de fibrina, porque hay una coagulación dentro de la familia. Esos haces de fibrina es como unos cuchillos calientes y los eritrocitos como que fueran de mantequilla. Pasan por ahí y se cortan, se rebanan.
y aparecen las esquistocitosis. Son eritrocitos fragmentados, rotos, cortados por todas partes. Esos eritrocitos terminan destruyéndose dentro del mismo vaso sanguíneo, o si hasta llegan al sistema reticuloendotelial, el vaso los atrapa. Pero no hace falta, eso se emboliza dentro del mismo vaso sanguíneo, al pasar por la microcirculación. Entonces se produce en ese momento, en ese sitio, un fenómeno inflamatorio vasoclusivo. En ese mismo lugar se acumulan las plaquetas, produce obstrucción y desencadena la coagulación. Entonces también se genera consumo de estos factores, infarto, y después viene la coagulación intravascular diseminada. Causa de la anemia hemolítica hay primaria y secundaria. En la secundaria está la coagulación intravascular diseminada, que es una clase aparte, que la vamos a ver. Y las causas primarias, anemia hemolítica micronopática, la púrpura trombocitopénica trombótica o el síndrome hemolítico urémico. En estas patologías muy particulares, son ambas infrecuentes y difícil diagnóstico, el paciente tiene una anemia hemolítica microangiopática. ¿Qué es lo que vemos en la sangre periférica de estos eritrocitos? Esquistocitosis. Como es hemólisis intravascular, vamos a encontrar bilirrubina indirecta elevada. La anemia hemolítica infecciosa, la más frecuente, el paludismo, primera causa de anemia hemolítica infecciosa en el mundo y en Venezuela es endémica. Ok, vemos aquí unos eritrocitos, como tienen adentro sus esquizontes, cuando ellos vean el ciclo parasitario, llegan a la parte de esquizonte maduro y posteriormente producen la hemólisis, se destruye el eritrocito. Estos eritrocitos, estos esquizontes, una vez que salen de ellos, invaden otros eritrocitos. Pueden ser tempranas por el vaso y ser destruidos. Si esta célula tiene, por ejemplo, una drepanocitosis, que la célula es atrapada por el vaso antes de los 20 días, este ciclo es interrumpido. Por eso es que la drepanocitosis protege la superinfección por paludismo, contraiga paludismo, porque tú eres de drepanocitosis y te pica un zancudo, no lo puede impedir, pero sí impide que los ciclos sean tan prolongados. Entonces el atrapamiento esplénico por el eritrocitos parasitarios se verá. Los dos, el Plasmodium falciparum y el malaria, lo que tenemos nosotros. El falciparum es que da las complicaciones, el más severo. El malaria no tan severo, pero pueden prolongarse y destruir bastante eritrocitos antes de ser diagnosticados. La anemia hemolítica por hiperesplénico. Habíamos dicho que el vaso puede estar grande por varias causas, de forma primaria o inapropiada, o de forma secundaria apropiada. El apropiado es porque atrapa eritrocitos alterados, es el que vemos en las anemias hemolíticas hereditarias. Toda la anemia hemolítica hereditaria que vimos ahorita, esferocitosis, eriptocitosis, talasemia, el vaso atrapa células porque las células están deformadas, están alteradas, y ella las atrapa y las destruye. ¿Ok? Entonces, anemias hemolíticas adquiridas, el eritrocito es traumatizado, es lesionado, pasan por el vaso y el vaso lo atrapa. Estos son los secundarios. El eritrocito está respondiendo adecuadamente a la presencia de eritrocitos alterados. Pero hay otras formas, que son los primarios o inapropiados o impropios. Los eritrocitos están sanos, pero el vaso está grande por otra causa y tiene hiperfunción y atrapa eritrocitos normales. Enfermedades infiltrativas del vaso, linfoma, la más frecuente. Los cánceres primarios de vaso son muy raros, a excepción del linfoma, todos los demás son rarísimos. Lo que sí puede haber son metastásicos, pero primarios son extremadamente raros. Un tumor, como le dije, metastásico, o un linfoma, o quistes del vaso, menos frecuente. La congestión esplénica en cualquier compuesto donde haya hipertensión portal. En el caso de la hipertensión portal con insuficiencia cardíaca es el llamado síndrome de Banti, pero puede haber otra causa de hipertensión portal con cirrosis, una hepatitis B o una hepatitis C, y el paciente también tiene hiperesplenía. Y hay gente que tiene vaso grande y idiopática, nunca llegamos a saber. Hemos tenido pacientes que le sacamos el vaso, le hacemos una esplenectomía, le damos el vaso al patólogo, el patólogo rebana eso en un tejido y no encontramos la causa de la esplenomegalia. Al quitarle, se corrige el problema de anemia, infecciones, se corrige mucho el problema sacándole el vaso, pero nunca llegamos a tener la causa del hiperesplenismo, queda como idiopático. Estas son las vías metabólicas de la hemoglobina y están las de otra forma de clasificación en intravascular y extravascular. Extravascular es la normal,
El eritrocito llega al sistema reticular endotelial y ahí es atrapado y descompuesto en su hierro. La hemoglobina, el hierro por una parte, la globina para el pool de aminoácidos, el grupo pirrólico primero para la biliverdina y después para bilirrubina. La bilirrubina al hígado se conjuga, excreta, reabsorción, parte por el riñón, parte por las heces. Y ese es el ciclo de extravascular de los eritrocitos, la bilirrubina. Si usted tiene un aumento de la extrusión del eritrocito, va a haber aumento de la producción de bilirrubina. Y esta bilirrubina es no conjugada, que va a ser atrapada por el hígado y va a ser aumento de la conjugación para posteriormente excreción. Hay un aumento de la liberación de hierro y hay un aumento de la liberación del pool de aminoácidos. Todo esto se ve y lo pueden medir. El punto es si la hemólisis es intravascular, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada, en la CID, o el mismo paludismo. El eritrocito es lisado dentro de la circulación y libera la hemoglobina en el plasma. Ya no está dentro del paquete eritrocitario, no está dentro de la doble capa lipídica, sino que está suelta. Esta hemoglobina plasmática puede pasar una cosa, que llegue directamente al riñón y se orine. Entonces hay hemoglobinuria. Pero esta hemoglobina puede ser atrapada por una proteína transportadora que es la aptoglobina. Entonces la hemoglobina se conjuga con la aptoglobina y la aptoglobina la lleva al hígado para que sea conjugada. También puede ocurrir que la hemoglobina sea atrapada por la albúmina y se transforme en metalbúmina. Esta metalbúmina es una forma de circulación transitoria porque la hemoglobina libre tóxica tiene que ser conjugada en algunas vías, o eliminada o conjugada. ¿Okay? Entonces está la metalglobinemia que puede componerse también en globina y en, y a través de la hemopecina transportarla otra vez al hígado para su conjugación. Como ven, terminan conjugadas por estas dos vías, por la vía de la metalbúmina, por la hemopecina, o por la aptoglobina, por la vía de los dímeros de hemoglobina. Pero parte de esa no se conjuga, se elimina por la orina o se acumula como metalbúmina. Metemoglobinemia, que también es una enfermedad. Entonces tenemos estas dos vías de manejo del pigmento biliar dependiendo de dónde ocurra la hemólisis, si en el sistema extravascular o en el sistema intravascular. En base a esto podemos interpretar los laboratorios, el diagnóstico paraclínico de la hemólisis. Primero, la evidencia de aumento del índice de destrucción de eritrocitos. Esto es inespecífico, esto es válido para las dos, para la intravascular y la extravascular. Ambos elevan la bilirrubina. Ambos elevan la bilirrubina indirecta. Pero en la intravascular, aparte de la bilirrubina, se eleva la aptoglobina. La aptoglobina, que es la proteína transportadora, capta la bilirrubina y está como en aptoglobina libre disminuida. Y como aptoglobina unida a la bilirrubina, van a encontrarla aumentada. La hemoglobina plasmática libre está aumentada, por eso puede haber metalbuminemia y hemoglobinuria. Y cuando son fenómenos crónicos, se transforma en hemosideruria. La LDH está aumentada por la lisis celular. En el caso de la hemólisis extravascular, bilirrubina aumentada, urobilirrubina urinario aumentado, urinol fecal aumentado, con aumento de la producción de CO2 por la parte metabólica y aumento de consumo de oxígeno. Todo esto lo vemos en una característica. Estos son aumentos del índice de destrucción de eritrocitos. La evidencia del aumento de la producción de eritrocitos. Si usted tiene anemia porque tiene una hemólisis, usted va a encontrar que la médula responde produciendo más eritrocitos. Si hacemos un frote de sangre periférica, vamos a ver células inmaduras. Vamos a ver el índice de reticulocitos aumentado. Vamos a ver la modificación de tamaño y forma de los eritrocitos, por eso hay poiquiloanisocitosis en el frote sanguíneo. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver hiperplasia eritroide si entramos a la médula. Puede haber una relación 1-1, porque por hiperplasia eritroide más células rojas proliferando que prácticamente igualan a las células blancas. Puede haber los trastornos esqueléticos, el cerebro peludo, el cráneo peludo que le habíamos mencionado al paciente con talasemia, las deformidades óseas, las fracturas patológicas por una medular una esponjosa muy gruesa y una cortical más delgada. Y los efectos asociados al estado hemolítico. La esplenomegalia sí es con hiperesplenismo, no toda la anemia hemolítica ocurre con hiperesplenismo. La citopenia que produce también el hiperesplenismo, plaquetas y glóbulos blancos disminuidos y el aumento de la ácido. Hidrógeno de esas proteínas en alguna parte va a quedar y eso aumenta los niveles de ácido úrico. Eso es lisis celular, el ácido úrico elevado. Esta es la clínica que vamos a encontrar en estos pacientes. Ok, hasta acá con la primera clase. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahora?
Vamos a admitir que a Fabián, que había llegado más tarde. Antes de comenzar con inmunohematología. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, te escucho. Ok, yo tenía una duda con respecto a cuando al principio de la clase usted estaba hablando de que si el paciente es heterocigoto o homocigoto. Esa parte no entendía. En el ¿Cómo lo drepanocyte. identifico? Clínicamente no lo puedes diferenciar, excepto por la severidad de la crisis. El homocigoto puede tener una hemoglobina de 11, es anemia, pero está por ahí por la vida como si nada. El homocigoto puede tener la anemia es más importante, 6, 7, 8. El homocigoto hace crisis vasoclusivas, los infartos, los dolorosos. El heterocigoto prácticamente no hace manifestaciones clínicas, a menos que tenga una situación de estrés, un quirófano o alguna causa que produzca hipoxemia o descompresión, vuelos a grande altura, que se le ocurre lanzarse de un paracaídas, por ejemplo, o cosas así que se vuelve montañista. Ahí sí desencadenaría una crisis. Tiene que hacer una electroforesis de proteína para ver la cantidad de hemoglobina S que tiene. Los homocigotos, tanto la madre como el padre le transmitieron los genes drepanocíticos. Los dos, cada uno, un par. Entonces él tiene los dos genes de hemoglobina S. Y la mayor parte de su hemoglobina, más del 90% de su hemoglobina, 70, 80, 90% de su hemoglobina va a ser hemoglobina S. Los drepanocíticos que tienen solamente el rasgo, un solo padre le dio un gen, pero el otro padre no transmitió un gen drepanocítico. Por lo tanto, es una hemoglobina normal que puede llegar al 60, 70%, y una hemoglobina S que puede estar en menos de 40%. Como ven, ellos están prácticamente asintomáticos, salvo esas situaciones de estrés, la clínica prácticamente inexistente, y puede ser un hallazgo casual porque le dan una electroforesis de proteínas, porque a veces están completamente asintomáticos. Pero clínicamente es muy difícil exagerar. Pero si tiene clínica de vasoclusivo, el infarto esplénico, todos esos componentes, esos son propios de los homocigos. No sé si quedó más o menos claro. Muchas gracias, doctor. Ok, Verusca, ¿alguna otra pregunta? ¿Es posible que haya hemólisis por dos causas a la vez? Por ejemplo, una coagulación. La coagulación intravascular diseminada, sí. Por hiperplenismo, puede ser que tengan las dos causas. No es lo frecuente. Generalmente nosotros buscamos una sola enfermedad que lo genere. Tú puedes tener cirrosis hepática, tener hiperesplenismo y hacer una coagulación intravascular diseminada. Sí, podría ser. Mucha mala suerte, ¿no? Pero es posible. Generalmente la coagulación intravascular siempre es secundaria. Y las causas más frecuentes están las causas obstétricas, la hipertensión iniciada por el embarazo, la sepsis, sobre todo por gran negativo, y destrucción de tejido, una masacre con mucha radiomielisis, destrucción de tejido, aplastamientos, quemaduras. Ellos pueden hacer una coagulación intravascular diseminada. Empozoñamiento fílico, sobre todo el botrópico, puede hacer una coagulación intravascular diseminada porque hay mucha lisis de tejido. Mientras que el hiperplenismo puede ser que coincida por un diagnóstico diferente, pero casi siempre nosotros buscamos englobar un solo diagnóstico en la enfermedad, pero que tenga las dos, es posible. Nuevamente, mala suerte. Algunos llaman el síndrome de mala suerte. ¿Alguna otra pregunta? Antes de comenzar con inmunohematología. ¿No? A la orden, Patricia. No, entonces vamos a comenzar con la segunda. Después abrimos la pregunta y respuesta nuevamente después de la segunda clase. Vamos a hablar de inmunohematología. No se asusten por el nombre. ¿Se está viendo? Confírmeme que la presentación está en pantalla. Sí, se ve, doctor. ¿Ah? Sí, doctor. Ok, seguimos, entonces vamos a dar. Inmunohematología son grupos sanguíneos. Esta clase debería llamarse grupo sanguíneo. No se asusten. Vamos a definir antígeno, anticuerpo y el sistema antigénico eritrocitario. Recordar un poco esos conceptos. El bioquímico de los dos principales sistemas antigénicos, los sistemas antigénicos mayores, es el ABO y el factor Regier, el RH. Interpretar la prueba de laboratorio en el estudio de los sistemas ABO y RESO, describir la prueba de Kuhn, cuál es su utilidad, para qué sirve, y
cuándo se utiliza, qué tipo de anemia hemolítica se utiliza y cuál es su sensibilidad y especificidad. Vamos a recordar algunos conceptos. ¿Qué es un antígeno? Una sustancia, un compuesto químico generalmente proteico, polisacárido de buen tamaño, capaz de desencadenar o iniciar la respuesta inmune. Si desencadena la respuesta inmune es un antígeno. ¿Qué es un anticuerpo? Es la respuesta. Son globulinas, las globulinas son proteínas, capaces de unirse específicamente a un antígeno con el fin o con el objetivo de inactivarlo, bien sea directamente por la acción de la inmunoglobulina o a través de la cascada del complemento. Recuerda que el complemento se activa por la unión antígeno-anticuerpo. Esa es la vía de la vía clásica. La vía clásica del complemento se activa si usted tiene un antígeno y un anticuerpo unido. Se une y después viene el complemento a complementar la reacción de inactivación del antígeno. En el caso de los glóbulos rojos, en el caso de la hematología, hay un sistema antigénico nativo que nosotros tenemos, que es el sistema antigénico eritrocitario. Están en los glóbulos rojos. Por eso es que la damos en las clases de glóbulos rojos. Son más de 30 grupos antigénicos eritrocitarios. Más de 30. Ahorita creo que ya pasaron de 40 las cifras. La mayoría de estos grupos antigénicos eritrocitarios se consideran antígenos débiles. Quiere decir que la respuesta antigénica que se encadena es muy suave, muy leve y necesita múltiples exposiciones, o sea, ponerse 2, 3, 4 veces a este sistema antigénico débil para que la manifestación clínica de hemólisis sea importante. Pero hay dos grupos antigénicos que son considerados antígenos fuertes y ellos dan una reacción antigénica fuerte y la manifestación clínica de hemólisis muy intensamente, y son las que conocemos normalmente. Esos dos sistemas antigénicos son los grupos sanguíneos, ABO, y el factor RH. Aquí están alguna lista de la mayoría de esos grupos, no están todos, la mayoría de esos grupos sanguíneos que han sido identificados. Vean cómo está aquí el ABO, aquí está el RH, estos son los fuertes. Los demás son débiles, antígenos débiles, existen. Esto da manifestaciones clínicas de pacientes que tienen múltiples transfusiones, pacientes politransfundidos, que han sido expuestos a estos antígenos con varias formas repetidas, y cuando tú después eres expuesto a un antígeno, tu cuerpo aprende a reaccionar a ese antígeno, y va a dar una respuesta antigénica de mayor calidad cada vez que aparezca, la respuesta antigénica va a ser más intensa. Como estos son débiles, necesitan muchas exposiciones para que den una respuesta fuerte, pero los sistemas mayores dan una respuesta fuerte prácticamente desde el principio. Vamos a hablar de estos sistemas mayores. Es el sistema ABO. Esto de O es entre comillas, realmente esto es un cero. Es AB0. Antiguamente se hablaba de los sistemas antigénicos, los grupos sanguíneos eran A, B, no A, no B. El cero. Por uso, como para seguir usando letra, ahora se habla del sistema ABO. ¿Okay? Este grupo es el primer sistema antigénico identificado, lo describió estos fisiólogos, sobre todo Landsteiner, que lo describió en principios del siglo pasado, en el año 1900. Él fue el primero que describió el sistema ABO. Hasta ese momento, los antiguos, los médicos antiguos, no tenían idea de qué exactamente ocurría, aunque tenían alguna idea, alguna orientación de lo que estaba ocurriendo. Si recuerdan la historia humana, está plagada de guerras. Las guerras antiguas, que no habían armas de fuego, la mayoría de las causas de muerte eran por armas blancas, flechas, espada, dagas, eran por sangramiento, shock hipovolémico, por sangramiento, la persona moría desangrada. Entonces, una forma de salvar a esa paciente era transfundiendo, y habían que ponerle sangre a estos heridos. ¿Qué pasaba en la antigüedad? Cuando por fin rescataban a los heridos de tu bando, el que rescatan, el que tú quieres salvar, le ponían sangre. ¿De dónde sacaban la sangre que le iban a poner? Generalmente se la sacaban de los esclavos o de los prisioneros del otro bando. Si es que habían prisioneros. Si tú ganaste y tienes prisioneros, lo tomas. Si no tenías prisioneros, generalmente el que donaba la sangre era un familiar, el papá, el hermano, el hijo, donaban la sangre. Si no había ninguna alternativa de esa, se la sacaban a un caballo, a un cochino, a un animal, y se le ponía la sangre a ese herido tratando de salvar. Cuando le ponían la sangre de los animales, casi siempre se moría. Cuando les ponían la sangre de los prisioneros del otro bando, a veces se salvaba, a veces se moría. Cuando le ponían la sangre de la familia, generalmente funcionaba mejor.
Entonces, había algo en la sangre que se transmite con la herencia, que se identifica de padre a hijo, que tiene un factor benéfico. Y ahí empezaron a identificarlo, aunque no sabían lo que era. Pero ya había una orientación. Hasta que llegó la Steiner y lo describió. Le escribió el sistema ABO. Es de mayor importancia clínica, porque es el sistema mayor y vamos a ver la distribución. Estos sistemas tegénicos, su localización está en el cromosoma 9. En el cromosoma 9 está este sistema de genes, S, H, L, A y B, que son los que van a codificar estas proteínas, que son los que determinan los antígenos de superficie eritrocitaria que determinan los grupos sanguíneos. La sustancia precursora, galactosa y galactosamina. En presencia de enzimas como es la fucosa transferasa y la glucositransferasa, hace que estas sustancias precursoras se transformen en antígenos. Si está el gen S, E y H, se transforman en antígeno H. Puede ser que la transformación se quede acá. Si tú tienes un gen y está en antígeno H, pero tiene un gen A, cromosoma 9, usted va a ser el antígeno A, este es el grupo sanguíneo A. Si tienes el antígeno H y tienes gen B, vas a ser grupo sanguíneo B. Si tienes ambos genes A y B, vas a ser grupo sanguíneo AB. Si no tienes gen ni A ni B, no A no B, tu genotipo es O y vas a ser grupo sanguíneo O, que es el antígeno H sin transformación. Como ven, dependiendo de tu calidad genética, tú vas a expresar distintos antígenos, pero todo viene de la misma sustancia precursora. Este control genético es el cromosoma 9, de la misma sustancia precursora. Aquí tenemos un poquito de herencia mendeliana y cómo se transmite. Si el padre, uno es A y otro es B, cada uno da un par A, el otro da un gen B, tú tienes un genotipo AB y tu fenotipo es sangre AB, grupo sanguíneo AB. Si tus dos padres son A o AO, ya vamos a explicar esto, tú vas a ser de genotipo A y vas a empezar el grupo sanguíneo A. El grupo sanguíneo O es 0, no expresa genes de transformación de antígenos eritrocitarios superficiales, como vimos ahorita, pero el A sí. Entonces, este no es un alelo que genere un antígeno, pero el A sí. Entonces, vas a tener antígeno de superficie. Tu grupo sanguíneo es A, pero tu genotipo es AO. ¿Cuál es la importancia? Que cuando tú vayas a tener descendencia, puede ser que a tus hijos le des A o le des O. Por eso tu descendencia puede ser cualquiera de todos los grupos sanguíneos. Si eres un AO. Si eres B, homocigoto, no hay otra que vas a ser fenotipos B. Y tu genotipo es BB. Puede ser igualmente BO. Sigue siendo fenotipo B, aunque tu genotipo puede ser BO. Si no tienes ninguno de los dos antígenos, tus padres son O donaron un AO, pero donó un O, y el BO lo que donó es O, tú vas a hacer O. El O no expresa antígeno de superficie, por lo tanto, fenotipo 0 o fenotipo O. Estos son los grupos sanguíneos. Si tú eres del grupo sanguíneo AB, tus anticuerpos, tu fenotipo, que son tus antígenos, es AB. Pero tus anticuerpos no tienes ninguno. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener circulando en tu plasma anticuerpos contra tus propios antígenos. No puedes tener ni anti-A ni anti-B. Por eso, en tu sangre, esto es lo que vas a encontrar. Si tú eres del grupo sanguíneo A, puedes tener, de hecho tienes en sangre anti-B. No hay reacción cruzada, pero si te ponen una sangre B, vas a hacer hemólisis. Eso lo vamos a ver ahorita. Si eres B, no, pues tienes anticuerpos anti-A. Y si eres O, tienes ambos anticuerpos, anti-A y anti-B. No hay reacción contra tus propios antígenos, no tienes antígenos. Por eso puedes tener A y anti-B. Y desde la 6ª semana de vida, estos antígenos están ahí en el niño. Expresados genéticamente desde el momento del nacer, pero se expresa después clínicamente después de la 6ª semana de vida. ¿Cuánto es la frecuencia de estos grupos antigénicos ABO? Esto es en Occidente. Nos consideramos países occidentales, América, Europa. Oriente, no estoy hablando de Carupa, no de Cumaná. Oriente estamos hablando de los asiáticos. En ellos es algo diferente. En nosotros el grupo sanguíneo más frecuente es el grupo sanguíneo O. 50-55%, mientras que el grupo A es el segundo en frecuencia. El grupo AB es el menos frecuente, más raro, y el B es un punto. Ahí abajo también es raro, pero no tanto como el AB. Esta es más o menos la distribución occidental. En Oriente, Asia, asiáticos, estos valores entre A y O se intercambian.
Los asiáticos son mucho más frecuentes, no mucho más frecuentes, 50-55%, mientras que la O está entre 40-45-35%. Es como que se invirtieran estos valores, se intercambiaran en los asiáticos. Esto es la primera ley de los antígenos electrocitarios. Esto es una premisa. Si tú tienes antígenos, eso determina que en tu plasma no hay anticuerpo contra ese antígeno. La presencia de un antígeno electrocitario determina la ausencia de su respectivo anticuerpo. Si eres A, no puedes tener anti-A, puedes tener anti-B. Si eres B, no tienes anti-B. Si no tienes ninguno de los antígenos, puedes tener ambos. Vamos con la siguiente transparencia para que lo vean. Vean acá. Esto es el grupo sanguíneo A, ya en la sangre de este paciente. El eritrocito y en su superficie los antígenos A. Estos son antígenos A. ¿Qué hay en el plasma? Anti-B. Como no puede reaccionar A con B, no hay reacción. Si tú eres B, aquí están tus B, ¿qué tienes en plasma? Anti-A. No va a haber reacción, no coinciden con antígeno B. Si eres AB, no puedes tener ni anti-A ni anti-B, porque reaccionarían. Si tienes anti-A, reacciona con estos antígenos A y produce hemólisis. Si tienes B, reaccionaría con este B y harías hemólisis. Entonces no hay ninguno. El grupo O, como no tiene antígeno electrocitario de superficie, no tiene para grupos sanguíneos mayores, por lo menos, ¿ok? El plasma tiene ambos, anti-A y anti-B. Los antígenos de superficie o electrocitarios ninguno. Esto es lo que más o menos explicamos ahorita. El otro sistema es el sistema Rhesus. Este es mucho menos frecuente, por eso tardó más tiempo en descubrirse. ¿Quién lo describió? Levine Stixon, ya a mediados, casi cerca del mediado del siglo pasado, 1939. ¿Ok? Entonces, Levine Stixon describió la presencia del factor Rhesus, RH. Está compuesto por más de 45 pares de antígenos. Esos antígenos se pueden expresar en su letra mayúscula con sus respectivos alelos en letra minúscula. Aquí lo importante es recordar esto, que el antígeno D, él codifica el sistema Rhesus, pero no tiene el alelo capaz de codificar un antígeno. O sea, la D minúscula, D minúscula, no es capaz de codificar antígenos. Por lo tanto, todo lo que tenga genotipo D minúscula van a ser RH negativo. Todo lo que tenga antígeno D, porque su genotipo es D positivo, D mayúscula, ellos codifican el antígeno y son RH positivo. ¿Cómo está distribuido poblacionalmente? Aquí es igual en Asia, en Occidente, los RH positivos son los más frecuentes, entre 25 y 95%. El RH negativo es relativamente más infrecuente. No completamente raro, pero fíjate que está alrededor del 10-5%. Los valores son menores. La herencia dominante con esos 3 pares antigénicos están en el cromosoma 1. El factor Rhesus está en el cromosoma 1. La expresión antigénica es a partir de la 6ª semana de gestación. Recuerden la gestación cuando empiezan a formarse las células, primero los elotes sanguíneos y después aparecen las células sanguíneas. El sistema ABO y el sistema Rhesus. En el caso del sistema Rhesus tarda un poco más en expresarse alrededor de la 6ª semana. Cuando nace ya tiene el factor Rhesus expresado en sus eritrocitarios. Y esta es la segunda ley de grupos sanguíneos eritrocitarios o inmunohematología. Los anticuerpos, cuando estamos hablando del factor Rhesus, los anticuerpos deben ser adquiridos por sensibilización previa. La transfusión sanguínea o vía transplacentaria. La sensibilización previa puede ser por cualquiera de estas dos vías. Un embarazo o transfusión. ¿Qué significa esto? Si tú eres O negativo, ¿okay? No tienes anticuerpos anti-RH en plasma, a menos que te pongan sangre RH positiva. Si tú eres RH negativo y te ponen sangre RH positiva, tú aprendes a reconocer el RH positivo y para la siguiente transfusión vas a tener los anticuerpos contra el RH. Vas a estar sensibilizado. Y es con esa segunda transfusión donde va a ocurrir el desastre de la reacción hemolítica autoinmune. Esa sensibilización puede ser por una transfusión, pero puede ser también a través de un embarazo. Si tú eres RH negativo y tu producto, el bebé, el feto, como lo quieras mencionar, escribir, es RH positivo, porque el papá es positivo, ¿ok? Entonces va a haber una reacción antígeno-anticuerpo de la madre contra el producto. Quizás el primer embarazo no pase nada,
pero la madre queda sensibilizada en el segundo embarazo, cuando venga otro producto negativo, y ella sea RH, ella es RH negativo, bien, y el segundo producto nuevamente es positivo, ella ya en la primer embarazo se sensibilizó contra este factor RH y va a reaccionar contra el RH positivo del niño. Entonces va a tener una reacción anticuerpo durante el embarazo que puede producir aborto, muerte materna, hidrofetal. Realmente son muy severas. ¿Sí? Todo eso es una causa de anemia hemolítica en el recién nacido que hay que describir, precisar y prevenir, porque puede venir un segundo embarazo, es completamente lógico, y hay que prevenir que se genere la reacción hemolítica transplacentaria o por el embarazo. Entonces, el sistema Rhesus no tiene los anticuerpos de forma nativa como si lo tiene el sistema ABO. Aquí tiene que ser adquirida por sensibilización. La prueba aleatoria para estudio del sistema ABO y Rhesus. ¿Cómo sabemos o cómo hacen en el laboratorio para saber cuál es tu grupo sanguíneo? Eso es la determinación del tipo sanguíneo donante, del receptor. Se hacen pruebas cruzadas y ven si es compatibilidad. A un paciente se le toma una muestra de sangre, una gota de sangre, se diluye, se lava, se le quita todo el plasma y esos eritrocitos se ponen diluidos en solución 0,9. Y se colocan en una cubeta. El método es por microhemoaglutinación. Hemoaglutinación. A esa cubeta con eritrocitos O se le pone una gota de un suero titulante. Ese suero lo único que tiene es anti-A. Si aquí el antígeno O, este paciente con sangre O, no tiene en su superficie ningún antígeno en superficie. La gota de anti-A no hay reacción, no hay aglutinación. Pero si la gota de la sangre que está probando es grupo A y ponerle anti-A reacciona con el antígeno A y produce aglutinación. Hace una pelotica de sangre en el fondo de la cubeta. No es B. Si es AB, tiene anti-A, tiene A, entonces también aglutina. Esta es la respuesta al anti-A. Simultáneamente al lado tienes la segunda cubeta. En esa segunda cubeta le vas a poner los anti-B. Si es O, tampoco va a reaccionar, porque aquí no hay ni A ni B. El anti-B no reacciona con A, el anti-B reacciona con B, pero el anti-B sí reacciona con AB. Entonces, esta combinación es la que te dice el grupo sanguíneo. No hay ninguna reacción, ninguna de las cubetas es O. Solamente A es A, solamente B es B, y si reacciona A y B, el grupo sanguíneo es AB. La tercera cubeta es para el factor Rhesus, y el suero es un suero de IgM antifactor Rhesus. Si es RH positivo, va a aglutinar. Si es RH negativo, no aglutina. Esas pruebas las hacen en todos los bancos de sangre, en todos los laboratorios. Es una prueba muy, muy sencilla. Nosotros lo llegamos a hacer en fisiología cuando fisiología en la agudo tenía laboratorios que funcionaban. Esta es una guía de compatibilidad para las transfusiones. Esto lo fotocopian, lo traducen, se lo memorizan, lo hacen en una chuleta, lo meten en el teléfono, en una guía, en donde ustedes quieran. Ustedes tienen que aprender a transfundir y hasta que no se lo aprendan a hacer esto ustedes solos, tienen la chuleta para hacer la consulta. Pero esto es lo que te permite transfundir. Vamos a explicarla. El receptor, este es el que va a recibir la transfusión. Hay grupos A, hay grupos B, O y AB. Factor RH positivo, factor RH negativo. Tú titulas, identificas, haces el tipiaje de quién va a recibir la sangre. Y tipeas la sangre de los donantes, la sangre que va a donar. Tú puedes transfundir sangre completa, whole blood. Esto es sangre cruda o sangre completa. Completa, aquí hay célula roja y hay plasma. Por lo tanto, no puede haber coincidencia o no hay coincidencia, no puede haber diferencia ni en los grupos sanguíneos ni en los anticuerpos que están en el plasma. Entonces tú debes emparentar tanto la célula roja como el plasma del paciente. Este paciente A tiene antígeno A, pero en el plasma tiene anti-B. Entonces tú no puedes poner ni A ni B. ¿Qué es lo único que puede recibir? O es A o es O. ¿Te das cuenta? Esto es lo que puede el paciente que le da sangre completa. Esto casi no se usa en la mayoría de los bancos de sangre. Cuando tú donas sangre, tú donas 500 cc de sangre. Le sacan todo el plasma,
Entonces quedarían aproximadamente 250 a 300 cc de concentrado globular y la otra cantidad, 150 a 200, es plasma. El elemento le sacan las plaquetas, el intercomponente. Entonces, cuando tú donas sangre completa, decomponen en 3 partes. Concentrado globular. Si tú vas a transfundir con sangre, ¿ok? Tú debes orientar al paciente, dependiendo completa, tiene que ser exactamente idéntico, tanto la sangre como el plasma con el que tú vas a recibir. Si el paciente es A, solamente recibe A. Si el paciente es B, solamente recibe B. O solamente O, AB, solo AB. Porque tienes que emparentar los dos componentes, lo del plasma y lo de la sangre, lo de los eritrocitos. Concentrado globular, tienes que hacerlo compatible con el plasma del receptor. Yo voy a dar sangre con un antígeno A, yo tengo que verificar que el receptor en su plasma no tenga anti-A. Porque me pasa una reacción con el anticuerpo. Yo tengo un receptor que es A, tiene B. Puedo poner solamente sangre A o O. Si tengo un paciente que es O, en su plasma tiene A y B en los eritrocitos, pero en plasma no tiene ninguno, no tiene ni A ni B. En plasma no tiene ni anticuerpo anti-A ni anticuerpo anti-B. Entonces, si yo le pongo a este paciente le puedo poner solamente sangre idéntica, O. Porque si le pongo un grupo sanguíneo distinto, en su plasma, si le pongo A, por ejemplo, en su plasma hay anti-A. Si le pongo B, en su plasma hay anti-B. Va a dar una reacción hemolítica. Como en el plasma está todo. Entonces no puedo ponerle nada de eso. Eso es en caso de que ponga sangre roja concentrado globular. Si le pongo plasma, es esta columna con quien debo emparentarlo. Un paciente A me puede recibir plasma de A y de AB, porque lo estoy emparentando con las células. Me puede recibir plasma de B o de AB. Esta línea, 2, es para cuando yo transfundo plasma. Esta columna, 1, es cuando transfundo células rojas. ¿Okay? Esta es la interpretación de esta transparencia. Si usted va a transfundir plaquetas, las plaquetas no tienen antígeno eritrocitario, no tienen grupos sanguíneos. Entonces, en teoría, usted puede poner cualquier plaqueta a cualquier paciente. Y en caso de ser cierto, necesario, no tener otro tipo de plaqueta, lo puedes hacer. Uno intenta que sean idénticas. Busca compatibilidad, porque siempre la sangre puede estar pequeñamente contaminada, puede haber un poquito de plasma, puede haber un poquito de eritrocito, y uno evita las reacciones cruzadas. En teoría, las plaquetas puedes ponérselas a cualquier paciente, porque aquí no hay antígeno eritrocitario, ni anti-A, ni anti-B, ni antígeno, ni anticuerpo. Así que no hay problema de transfundirle plaquetas a los pacientes. Cuando hay plasma, hay que emparentarla. Cuando hay sangre, hay que emparentarla. La siguiente prueba. ¿Dónde estoy yo? Yo salí, estoy aquí. Guía de compatibilidad. Otra vez, con ese botón. La siguiente. La prueba de Kuhn. Con esto termino la transparencia de la clase. ¿Qué es la prueba de Kuhn? Es la prueba de la antiglobulina humana. ¿Cuántos tipos de prueba de Kuhn? 2. Directa e indirecta. ¿Qué es el Kuhn o la prueba de Kuhn? Directa. Es la que el eritrocito ha sido copado por el anticuerpo en el organismo. In vivo. Vean cómo le toman la muestra de sangre al paciente y los eritrocitos ya tienen pegado en su superficie los anticuerpos. Estos son anticuerpos, no son inmunoglobulinas. La reacción hemolítica ya se está dando por esta reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, al tomar la muestra, esto es lo que vamos a tener. Usted lava esta muestra y estas inmunoglobulinas no se despegan porque están firmemente unidas, son específicas y firmemente unidas. Agrega después un suero de comprobación, que es la antiglobulina. Es una antiinmunoglobulina. Esta proteína que usted está agregando acá es un anticuerpo contra estos anticuerpos. Los anticuerpos se van a unir, como ven, a los anticuerpos. Al unirse con los anticuerpos, crean estas puentes entre eritrocitos, se aglutinan y en el fondo de la cubeta hay una pelotita de sangre muy intensa. Eso es un Kuhn directo positivo. Quiere decir que ese paciente ya tenía la reacción antígeno-anticuerpo circulante. Y si esta prueba sale positiva, quiere decir que la hemólisis de ese paciente, porque entonces le un paciente que tiene hemólisis,
es una reacción hemolítica de tipo autoinmune, mediada por anticuerpos. ¿Okay? La prueba de Kunz indirecta, esta es la que se utiliza como valor predictivo. Si tienes unos eritrocitos, se los sacas a un paciente, lava la muestra, no hay inmunoglobulinas unidas en su superficie porque el paciente no tiene ninguna reacción, y tomas el plasma del donante. Entonces, incluyes el donante con el eritrocito del receptor. Si en esta plasma del donante hay anticuerpos específicos contra los eritrocitos, se van a unir. Y si se unen, va a dar un Kunz indirecto positivo. Este paciente no se le puede poner esta proteína porque va a ser hemólisis. Si el Kunz indirecto sale negativo, no es una reacción hemolítica de tipo. Y como valor predictivo, a este paciente le puedes poner esta solución. Esto se hace en pruebas hemólisis durante el embarazo, para detectar que tenga una incompatibilidad de factor RH o factor de grupo en los niños recién nacidos cuando tienen anemia hemolítica. Pues, todas estas se utilizan en pacientes politransfundidos y hacen hemólisis, que no es por factor de grupo o los factores mayores, se le hace prueba con indirecta para tratar de establecer compatibilidad de grupos y ver qué puede ponerse. Esta es la prueba de Kunz indirecta. Como ven, el acoplamiento del antígeno y el anticuerpo es in vitro, ocurre en el laboratorio. La presencia de anticuerpos antirretrovirales específicos, tan firmemente unidos, no se despegan lavándolo. ¿Ok? Y 5% de la anemia hemolítica autoinmune, recuerden la clase de anemia hemolítica que vimos, el 90-95% de la anemia hemolítica autoinmune son Kunz positivos. Usted le lleva a la emergencia a un paciente con una anemia hemolítica, le hace un Kunz y el Kunz sale positivo, restrinja las causas. Su paciente tiene una anemia hemolítica de origen autoinmune. Las causas de la anemia hemolítica autoinmune, como vimos, hay unas cuantas. Pero ya tenemos que no es por causa infecciosa, no es por causa mecánica, no es por fármaco, no es autoinmune. ¿De acuerdo? Para eso es la prueba de Kunz. Tiene una alta especificidad y una alta sensibilidad para anemia hemolítica de tipo autoinmune. Creo que con esta terminamos esta clase. Ok, fin de la presentación. Y abrimos. Vamos a ver, aquí ya hay una pregunta. Andrea brincó temprano. Doctor, si un padre es AB y la madre es O, ¿cómo sería el hijo? Espero que bien bonito. ¿Tiene alguna relación al grupo sanguíneo de los genes dominantes y recesivos? Aquí es transmisión mendeliana simple, no hay dominancia. La dominancia son los positivos. No hay problema. El O es la ausencia de dominancia. La madre, el padre puede dar A o puede dar B. Si la madre es O, homocigoto o ambos son O, el hijo puede ser A o puede ser B. Nunca puede ser O. Nunca puede ser AB. Si la madre es O, los productos solamente pueden ser A o B, porque el padre puede dar A o puede dar la B, pero no puede dar los dos al mismo tiempo. Y la madre no puede dar A o B porque no es A ni B, es O. Entonces, los hijos de este cruce, el 50% puede ser A, el 50% puede ser B. Anteriormente se utilizaba para negar paternidad en medicina forense, en medicina legal. Ahorita se hace reacción de cadena polimerasa, se produce la prueba del DNA. Se hace el DNA y saben con mucha más certeza si es o no es el padre. Anteriormente no es que lo confirmaba, simplemente negaba. Por ejemplo, que esta madre tenga un hijo AB, ese no es hijo de este padre. Un hijo O, ese no es hijo de este padre. Pero no dice quién es el padre. Y si sale A o sale B, no confirma que ese es el padre. Simplemente que coincide. La prueba de aglutinación. Ok, Patricia. Esa es una prueba de laboratorio. En este caso lo que uno busca es determinar que los eritrocitos tienen en su superficie anticuerpos que son específicos del antisuero que tú estás colocando. Si tú tienes en el eritrocito en su superficie antígeno A, porque tu grupo sanguíneo es A o B, y tú le pones un anti-A, los anti-A van a reaccionar con el antígeno A. Es un anticuerpo, inmunoglobulina A,
va a reaccionar con el antígeno A que está en la superficie del eritrocito, y esos anticuerpos, esa inmunoglobulina, crean puentes entre los eritrocitos y se aglutinan. Al aglutinarse, tú vas a ver en la cubeta cómo se pone un puntico rojo intenso, que es todos los glóbulos rojos apelotonados, como una pelota de glóbulos rojos, como un pequeño coágulo que está en el fondo de la cubeta. Si el paciente no tiene antígeno A en superficie, tú le pones anti-A, va a quedar el anti-A ahí flotando, pero no reacciona con nadie. Entonces los eritrocitos se distribuyen uniformemente en toda la cubeta. Es más difuso el color rojizo, el color rojo. No está en la pelotica en el fondo. Eso es una prueba de aglutinación. Esto se utiliza para los grupos sanguíneos A, B, O, y también se utiliza para factor Resu. Y como viste, también se utiliza en la prueba de Kuhn. ¿De acuerdo? Se hace por aglutinación todas ellas. Y hay otras pruebas que se utiliza la técnica de la aglutinación. Andrea Reyes, para ver. Otra duda, ¿cómo se previene la reacción antígena en tu cuerpo en el embarazo con un factor RH? En este caso, si la madre es negativa y el padre es positivo, lo más probable es que el hijo, el producto, sea negativo. En el caso de que el hijo sea positivo y la madre negativa, se va a crearse una reacción antígena en el cuerpo desde el inicio del embarazo. Ese embarazo probablemente sin ningún problema. Pero la madre queda expuesta, queda sensibilizada con anti-RH. Para el siguiente embarazo, otra vez el hijo es RH positivo, la madre ya tiene la respuesta anti-RH contra ese producto y queda la reacción antígeno-anticuerpo y produce el aborto y por las complicaciones maternas por la reacción antígeno-anticuerpo que se genera. ¿Se puede prevenir? Sí. Una madre negativa y el producto, el hijo, es positivo en el primer embarazo. Al saberlo, inmediatamente hay una vacuna que se llama Rogan, que es una vacuna que es una inmunoglobulina anticuerpos RH. Te la colocan y como que anularas la respuesta antigénica que tú hiciste con el primer embarazo, con la primera transfusión, con la primera sensibilización, y es como que al ir al siguiente embarazo no están esos anticuerpos ya preparados circulantes. Lo elimina en el momento en que ocurrió. Ese medicamento existe, pero hay que determinarlo en el embarazo. Toda madre RH negativa tiene que estar pendiente del grupo sanguíneo del producto, y si es positivo, hay que prevenir por el siguiente embarazo. Ni siquiera tiene que llegar al parto, pudo haber sido un aborto previo, ¿ok? Hay que prevenir el segundo embarazo, que no vaya a ocurrir la reacción antígeno-anticuerpo. Ok, Patricia, gracias. A la orden, Verónica. La eritrolactosis fetal, sí. Eritrolactosis fetal o hidrofetalis también, lo dicen en latín. Entendido, Andrea, gracias. ¿Alguna otra duda? Esa tablita de compatibilidad, digiéranla bien. Después, cuando tengan dudas o nos veamos presencialmente, me pueden preguntar y les explico mejor. Pero es importante memorizarlo. En algún momento se la aprenderán, no tendrán que tener la chuleta en la mano, pero porque lo van a entender. Pero hasta tanto, ténganlo ahí. Lo que yo he evaluado y como médico, ahorita te contesto, Estefanía, espera un momento. Estefanía, tu micrófono, por favor. Lo que yo he contratado en médicos jóvenes, que la otra vez hice una especie de evaluación está bien todo esto transfundir concentrado globular, pero nadie sabe transfundir plasma. Está equivocado. Ponían plasma erróneamente. Tú te pones mandato de esos médicos porque no me explicó bien, me imagino. ¿Ok? Ahora sí, Estefanía, ¿alguna pregunta? Hola, doctor. Disculpe. La otra Estefanía, dime. Ajá. ¿Podría explicar otra vez que no me quedó muy claro si en dado caso ambos padres serían tipo O? No, el hijo no podría nacer O también. Tiene que ser O. Solamente nace O. Sí. Porque ¿qué antígeno puede dar un paciente, un padre O una madre O? Ningún otro. O es ausencia de antígeno. Entonces, la transmisión genética que le va a dar a su hijo no puede darle algo que no tiene. No le puede dar antígeno A, no le puede dar antígeno B porque no los tiene.
solamente puede dar O. Y los productos de la descendencia, 100% O. Si la mamá es O y el papá es O, la descendencia, 100% O. Y en dado caso de que uno de los padres sea AB, Puede ser que la madre, ese uno solo de los padres, puede dar A o puede dar B. Entonces el 50% de la descendencia es A o el otro 50% de la descendencia puede ser B. Porque combinaría un AO, el A que da el padre, el O que da la madre, o un B que da el padre con el O que da la madre. Entonces quedarían AB heterocigotos, pero fenotípicamente son A o B. ok, doctor, muchas gracias. A la hora. Con una tabla en una pizarra se entiende mucho mejor. Si tienes alguna duda, me repregunta cuando nos veamos presencial. Doctor, disculpe. Dime, Stephanie. Bueno, ya me aclaró varias las dudas con mi otro compañero. Yo era que me confundí cuando estaba comenzando la explicación. Habló de la clasificación según sus causas y mencionó que podrían ser hereditarias o adquiridas. Pero también dijo que en la literatura podíamos encontrarlas como intrínsecas o extrínsecas. Las intrínsecas serían las intrínsecas sería como un sinónimo de hereditaria en ese caso, y extrínsecas serían las que son adquiridas. Sí, básicamente sí, porque son casi todas coinciden. Hay muy pocas excepciones en esos grupos. Pero básicamente son defectos del eritrocito, nacen con ese defecto, son primarias, y por eso el vaso produce la anemia hemolítica, porque el eritrocito está dañado. Extrínseca al eritrocito no tiene culpa del eritrocito, es un sistema que ataca al eritrocito y lo destruye. ¿Okay? Entonces las adquiridas puede haber los dos componentes. Las primarias todas son defectos intrínsecos. Las primarias todas son defectos intrínsecos del eritrocito. En las secundarias que puede haber de ambos grupos. Ok, usted dijo que de la secundaria pueden haber de ambos grupos, es lo que está mencionando ahorita. Por ejemplo, tú puedes tener un eritrocito que por una causa extrínseca se marque un fármaco. Tomaste un medicamento, el medicamento se unió a los eritrocitos, los marcó, entonces queda un eritrocito marcado. Es adquirido, pero el sistema reticuloendotelioide lo va a reconocer como eritrocito normal y lo va a destruir. Ok, doctor. Ahora entiendo. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Ok. Vamos a ver, Estefanía. Estefanía. Tengo entendido que solo falta la clase de hemostasis, las clases de hemostasis y trastorno de hemostasis, ok. Esa clase sería la próxima semana, tentativamente, sí. Entonces el parcial sería una semana después. Eso es lo que suele hacerse. Y eso se da como, está programado en 2 semanas, máximo 3 semanas, deberían estar haciendo el primer parcial. Todo el mundo a estudiar, a correr. ¿Alguna otra pregunta? Luis Fernando. Doctor, la siguiente clase discutiremos el examen, el caso clínico. La siguiente reunión práctica, la próxima semana, sí. Yo quería verificar que pudiera hoy dar las 2 clases para citarlo para la próxima semana, casos clínicos. Porque si la próxima semana... ¿Sería presencial? ¿Cómo? ¿Sería presencial? Sí, la intención es esa, que sea presencial. Si es así, la próxima semana los casos clínicos lunes, miércoles y viernes, presenciales, en el hospital. Sí. A partir de las 9. Doctor, y en el caso de los seminarios, o sea, sería, en el caso de los seminarios la semana que viene, o sea, sería el seminario y el caso clínico o solo los casos clínicos? Solo casos clínicos. Los seminarios serían para la siguiente semana. Solamente casos clínicos. La próxima. Ya, está bien, gracias. Ok, Andrea. Lunes me reúno con el grupo del lunes.
a las 9 de la mañana en el hospital. Ahí buscamos un salón disponible y hacemos la reunión de casos clínicos. Lo mismo va a pasar el día miércoles y lo mismo con el día viernes. Va a haber 3 sesiones de casos clínicos. Es el mismo caso clínico, pero con 3 grupos. Distribúyanse en esos 3 grupos para dar el caso clínico la próxima semana. Ajá. Doctor, disculpe, con respecto al caso clínico, ¿cómo sería la dinámica en el laboratorio presencial? Discusión abierta. Yo lanzo preguntas y los que pueden responden. ¿Sobre qué? Sobre el caso clínico. Tienen que prepararlo. Están en la programación. Estudienlo. Conozcan bien ese caso clínico. Que no haya una sola palabra allí que ustedes no sepan qué significa. Un solo valor de laboratorio ahí que ustedes no sepan cuáles son los normales. Y si está normal, ¿qué lo produce? Eso es lo que vamos a discutir. Ah, ok. Doctor, disculpe, ¿ese caso clínico sería el primero que aparece después de los temas de los seminarios? Sí, es un paciente con ictericia. El caso clínico de un paciente con ictericia es una hepatitis realmente. Ya saben la respuesta. Bueno, es que eso era muy fácil. Sí, ese es el primer caso clínico. Que coincide con el temario del primer parcial. Hay ictericia, hay hepatitis, hay daño hepático y hay anemia, pacientes amarillos, entonces podemos discutir diagnóstico diferencial con anemia, con hemólisis. Podemos discutir muchas cosas con ese caso. Es la intención realmente. Repasar casos, la teoría con un caso clínico. Ah, ok, doctor. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, no hay pregunta en los mensajes, no hay pregunta en micrófono. Vamos a parar 10 minutos, solamente 10 minutos de descanso. Ya tenemos hora y media aquí sentados, no, 1 hora y 45. Y arrancamos después con la actividad práctica del grupo del viernes. ¿De acuerdo? No voy a cerrar. Ya va, doctor, disculpe. El salón. Ajá, dime. Me quedo, el horario de las prácticas de esos días quedaría igual a este o más temprano. No, en la mañana. En el horario. ¿A qué hora, oficial, doctor? En el horario oficial de 9 a 12, lunes y viernes, y el miércoles a las 8. Ok, gracias, doctor. Ok. Así como está en la programación académica real, a las 9 de la mañana. Doctor, disculpe. Ay, disculpe que lo vuelvo a interrumpir. En caso de que uno tenga una materia, por lo menos en mi sección que vemos semio a veces esos días, ¿podríamos reubicarnos para discutir el caso con otra sección o habría algún problema? Sí, sí pueden. El único problema es que no se pongan de acuerdo todos para ir el mismo día todos. No tienen un salón de 100 personas. ¿Ok? Ok, gracias, doctor. Homogéneo, mejor. Ok, ¿alguna otra? Ya veremos a quiénes les gustan los casos clínicos.